Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Es la hora del repaso de la actualidad aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día, y como cada jueves me acompaña en directo en esta mesa el compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos los espectadores. Muchas gracias por acompañarnos, Óscar. Además, en un día en el que traemos una noticia de última hora, porque recordarán que estaba convocada para el próximo 8 de mayo una huelga por parte de los profesionales médicos de Canarias a través del sindicato médico. Bueno, pues la realidad es que a raíz de una reunión celebrada en la tarde de hoy con miembros de la dirección del Servicio Canario de Salud, entre ellos su actual directora, el sindicato convocante, que es el sindicato médico, ha decidido aplazar hasta mañana viernes, cuando se va a celebrar una mesa sectorial, esa huelga que en principio, insisto, está convocada para el día 8. Óscar, dependiendo de lo que pase mañana en la mesa sectorial, se decidirá si ese aplazamiento se convierte en definitivo o si se mantiene. Sí, efectivamente, como decía, esa es la novedad que conocemos a esta hora de la noche. Se reunían efectivamente los sindicatos médicos esta misma tarde y, bueno, pues en principio la paralizan, suspenden de manera momentánea esa huelga, a la espera, como decía David, efectivamente el resultado mañana a la mesa sectorial, Consejería de Sanidad con la plantilla. Ellos han puesto sobre la mesa, al parecer, la realización, la puesta en marcha de un estudio sobre las retribuciones de todas las categorías. Quizás uno de los puntos más importantes, pero insisto, mañana esa cita es importante porque dependiendo del resultado, si es positivo, favorable a los médicos de Canarias, podríamos estar en la antesala, efectivamente, de la suspensión de esa huelga indefinida de los médicos en Canarias. Además, recordemos que en esa mesa sectorial, además de, lógicamente, los representantes del gobierno y del sindicato médico, sí, está el resto de sindicatos con representación en esa mesa sectorial. Por tanto, veremos cómo afrontan, porque algunas centrales sindicales no estaban de acuerdo con esta huelga, otras parece que se la estaban pensando, pero bueno, mañana la reunión va a ser decisiva, insisto, de cara a ver si este aplazamiento se convierte en definitivo o si finalmente hay huelga el 8 de mayo. Entiendo que darán el visto bueno o no a esas reivindicaciones de los médicos. Como decía, están los sindicatos con representación, miembros, por tanto, del gobierno. Es clave, efectivamente, si cede el gobierno o, en este caso, bueno, pues si atiende esas reivindicaciones que han venido reclamando los médicos durante las últimas semanas. Realmente la principal petición y la clave va a estar en si se crea o no esa mesa o ese grupo de trabajo para examinar la principal petición, en este caso de los médicos, que es mejorar sus condiciones retributivas e igualarlas con, Óscar, ¿verdad?, con otras comunidades autónomas. Eso será clave la reunión de mañana de la mesa sectorial, porque el lunes está convocada en principio, 8 de mayo, esa huelga de los médicos de Canarias. Bueno, vamos a comenzar el programa, más allá de esta última hora, con el análisis de la actualidad política. Una actualidad política que pasa, como saben ya, bueno, pues prácticamente por lo que va a ocurrir el 28 de mayo, el día de las elecciones municipales, insulares y autonómicas. Y la que se está liando en Gran Canaria, la que se está liando en concreto en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Quiero que vean este titular porque ya con las listas oficialmente presentadas se están produciendo cambios, en este caso un huracán en la convocatoria del Partido Popular, que ha cambiado la lista de Santa Lucía de Tirajana para incluir a dos familiares del concejal que llamó, y leo literal, maricón de mierda a un trabajador municipal. Son los números 2 y 6 que han desaparecido de la plancha. Pero vean ahora este otro titular, en este caso, a raíz de esta noticia, de esta decisión, de esta retirada de estos dos personas de la lista, también se ha retirado el líder de la plancha de esta coalición en la que se encuentra también el Partido Popular en Santa Lucía de Tirajana, tras cambiarle las listas a sus espaldas, aunque bueno, ha venido a decir que en este caso no es responsabilidad del Partido Popular. Hay un lío tremendo. La realidad es que estos cambios a última hora generan una estabilidad tremenda para, en este caso, esta opción política. Efectivamente, en este caso está saltado por los aires esa lista, esa candidatura en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, con ese nombre propio, ¿saben? Una candidatura, bueno, ese acuerdo del Partido Popular con una agrupación vecinal, en este caso del propio municipio.
Bueno, el protagonista es Manuel Hernández. Él habla además también que durante las últimas semanas en la confesión de lista se ha producido una división interna dentro de esta coalición. Manuel Hernández renuncia, como decía David, efectivamente, a encabezar esa lista después de que, bueno, la alianza excluyera a 2 personas, concretamente en este caso a Lucía Rodríguez y Jacinto Reyes, el segundo y sexto, insisto, que ocupan esa lista electoral. Bueno, él hace unos días lanzó un comunicado de prensa, bueno, diciendo que se retiraba, que dejaba además también la primera línea de la política, porque además desconocía efectivamente, ha sido a sus espaldas, según ha dicho el propio Hernández, insisto, la exclusión de estos 2 miembros de la lista. En este caso, bueno, el Partido Popular durante las últimas horas, a través del número 2 de los populares en Gran Canaria, Ángel Sabroso, bueno, ha dado a entender que ellos confían o tratarían quizás de a ver de qué manera se podría recuperar esa estabilidad, pero evidentemente es imposible porque ya el propio Hernández, insisto, ha renunciado y hay un descalabro efectivamente en esa candidatura, insisto, con la exclusión de Lucía Rodríguez y Jacinto Reyes. Por tanto, Manuel Hernández, esa candidatura de Santa Lucía de Tirajana, a última hora renuncia y deja la política. Se habla de rencillas internas, así lo he leído yo también alguna información en Canarias 7, por ejemplo. Parece que evidentemente esa coalición, bueno, no estaba bien engrasada, Óscar, y ahora veremos cómo se cambia todo esto y sobre todo quién va a ser el cabeza de lista, esa es la gran pregunta. Efectivamente, lo importante en este caso es la preocupación quién será el cabeza de lista, pero claro, cuando se establecen acuerdos en este tipo de alianza, además fuerzas políticas de ámbito estatal con agrupaciones ya radicadas, o sea, asentadas efectivamente, agrupaciones vecinales que además son muy históricas en la isla de Gran Canaria, entiendo yo que hay muchos encontronazos efectivamente para configurar con una representación tanto para un lado como otra, justa de un lado para otro. Al final, pues hay en medio de todas esas negociaciones algún foco que evidentemente es difícil de apagar, pero este ha sido tremendo porque afecta principalmente a su candidato, es decir, al líder de la lista. Bueno, de Gran Canaria nos vamos a venir a Tenerife, Óscar, porque como sabes, todos los jueves estamos analizando aquí en el repaso, bueno, pues algunas de las mesas electorales, por decirlo de alguna manera, municipales e insulares, las elecciones a los cabildos, las elecciones a los ayuntamientos, aquellos puntos donde consideramos que puede existir quizás, no sé si un cambio político, pero sí cuanto menos unas elecciones bastante reñidas. Es el caso de La Laguna, donde se vaticinan algunos cambios. En principio, vamos a ver cómo quedan los resultados electorales en el municipio de San Cristóbal de La Laguna en 2019. Como saben, Coalición Canaria y su exalcalde José Alberto Díaz ganaron las elecciones con 9 concejales, seguidos del Partido Socialista, del actual alcalde de Luis Geray Gutiérrez, con 7. 2 concejales obtuvo el Partido Popular, 2 concejales Ciudadanos, 5 la coalición de Unidad Se Puede y 2, en este caso, el partido de Avante, que en aquel momento lideraba Santiago Pérez, que como saben, bueno, pues a mitad de mandato regresó al Partido Socialista. Bueno, la realidad es que con esta situación en 2019 se propició ese pacto progresista, ese pacto de izquierdas que le dio la alcaldía a Luis Geray Gutiérrez, pero vean cómo pueden quedar las cosas de cara a este año, al 28 de mayo, porque la última encuesta, que en este caso publicaba Canarias Ahora, asegura que el Partido Socialista superaría a Coalición Canaria en La Laguna 24 años después. La última vez fue en 1999, cuando ganó las elecciones Santiago Pérez, precisamente en la última vez, insisto, que el Partido Socialista consiguió hacerse con la victoria en las urnas en el municipio de Aguere. Pero atención, porque la gran novedad es la posibilidad de que Alberto Rodríguez podría entrar y ser clave con esa plataforma Drago. La realidad es que esta encuesta de Ágora Integral para Canarias Ahora lo que muestra prácticamente, Óscar, es un empate técnico, y ante esa situación sí que la figura de Alberto Rodríguez, si entra, que como saben Alberto Rodríguez es candidato al Parlamento pero también al Ayuntamiento de La Laguna, podría ser decisiva, ¿no? Efectivamente, es clave, porque además también hay que tener en cuenta que el Partido Socialista gobierna con el apoyo efectivamente de Rubén Ascanio, de esa confluencia de Unidos Se Puede, y evidentemente el apoyo de Avante, en este caso del propio Santiago Pérez, que pertenece a esa fuerza política, pero que en cualquier caso es senador también del Partido Socialista. Es clave, insisto, Alberto Rodríguez, que entre Alberto Rodríguez con el proyecto Drago en el Ayuntamiento por la bajada de Si Se Puede, que evidentemente no tendría esa fuerza para sustentar de nuevo el propio gobierno socialista con Luis Geray Gutiérrez a la cabeza. En cualquier caso, también habría que ver efectivamente el resultado de Coalición Canaria. Pierde el poder efectivamente por primera vez, recupera esa hegemonía con ese poder el propio Luis Geray Gutiérrez en esta segunda vez de candidatura. Ya saben además también que Coalición Canaria en este momento es la primera fuerza política, pero como decía, efectivamente es clave Alberto Rodríguez. El Partido Popular, por cierto, con Ana Zurita
tendría una sustancial subida. Vamos a ver los candidatos, Óscar, si te parece. Vamos a hacer un repaso de los principales candidatos de las formaciones políticas al Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Vamos a empezar en este caso por Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, que recordemos va a llegar en calidad de investigado todavía a las elecciones por ese llamado caso Laicas, eso sí, en una investigación que se ha ido desinflando en los últimos meses, después sobre todo de que la Fiscalía haya pedido el archivo al considerar que no existen indicios de delito, pero la jueza ha decidido prorrogar la investigación porque considera que aún hay diligencias que practicar en esta causa, el caso Laicas, que el denunciante, recuerden, es el ex concejal de Ciudadanos, Alfredo Gómez, que también ha pedido la ampliación de la causa y esto ha sido rechazada, en este caso, por la propia jueza, que sí que ha prorrogado el plazo de instrucción. En cualquier caso, esa es la novedad judicial. La realidad, según este sondeo, es que parece que Luis Geray Gutiérrez y el Partido Socialista se refuerzan de cara al electorado. Cierto, parece que Luis Geray Gutiérrez, que es el secretario general del Partido Socialista de La Laguna, un hombre nuevo además, que ha llegado a la política recientemente, su segunda etapa como candidato, parece que podría ir consolidándose, insisto, en la gestión, porque además obtendría un mayor número de concejales, como decía, con respecto a los anteriores comicios y superaría efectivamente en el número de concejales a Coalición Canaria. Bueno, vamos a seguir porque en Coalición Canaria, que recuerden, tenía la alcaldía en los anteriores mandatos, primero con Anoramas, después con Fernando Clavijo y después con José Alberto Díaz, ganó las elecciones en 2019, sin embargo no pudo gobernar a raíz de ese pacto progresista, ese pacto de izquierdas. ¿Quién será el candidato de Coalición Canaria en 2023? Bueno, pues un viejo conocido de la formación nacionalista y de la casa de Aguere, que es Jonathan Domínguez. Óscar, esta es la gran apuesta de Coalición Canaria, un perfil bastante similar, joven, con buena imagen, con una trayectoria ya dilatada en la política municipal y también en las asociaciones de vecinos, en este caso una persona con mucho poder, mucha fuerza en el barrio de La Verdellada. Es la gran apuesta de Coalición Canaria, aunque parece que en principio, insisto, según las encuestas, perdería ese pulso con Luis Geray Gutiérrez. Jonathan Domínguez, el hombre fuerte de Coalición Canaria Laguna. En La Laguna es un hombre además muy cercano a Ana María Orama, muy cercano también a Fernando Clavijo. Entiendo yo además también que ha sido la apuesta, ¿no?, de la propia Ana Orama, exalcaldesa de este municipio. Fue dirigente efectivamente vecinal muy joven de La Laguna, en el barrio de La Verdellada. Después de estar al frente de ese colectivo vecinal, saltó a la política con Coalición Canaria. En su última etapa fue concejal con José Alberto Díaz, el que fue alcalde de La Laguna. Fue concejal también con el propio Fernando Clavijo, y es la apuesta efectivamente de Coalición Canaria que será efectivamente en este el candidato, además en medio de una crisis, de una división profunda que ha sufrido Coalición Canaria en La Laguna después, de la marcha o después de la etapa que dejó efectivamente José Alberto Díaz, donde ya sabes que ha habido concejales que se han marchado, que habían dos bandos, uno evidentemente de José Alberto Díaz, otro contrario al propio José Alberto Díaz. Entiendo además que Jonathan Domínguez no era un hombre del propio José Alberto Díaz, pero ahora evidentemente tiene ese camino para tratar de convertirse en alcalde de la ciudad de Aguere. Y la tercera fuerza política en 2019 fue la coalición Unidos se Puede, que como saben está conformada por Si se Puede, por Podemos y por Izquierda Unida. Una coalición que se repite en estas elecciones y cuyo candidato vuelve también a repetir cabeza de cartel, Rubens Ascanio. Óscar ha sido teniente de alcalde, ha sido concejal de las políticas sociales del Ayuntamiento de La Laguna. En principio parece que pierden fuelle, entre otras cosas, por esa división de la izquierda y esa irrupción de Proyecto Drago, pero se sigue consolidando como una opción clara y necesaria, sobre todo para que el PSOE pueda gobernar. Efectivamente, me olvidé decir que Jonathan Domínguez fue concejal de Seguridad y Tráfico. Rubén Ascanio es el candidato efectivamente de esa confluencia. En este caso, Izquierda Unida, Podemos y Sí se Puede, que concurren algunas instituciones de esta comunidad autónoma. Está al frente de Bienestar, de la Concejalía de Bienestar Social. Es el primer teniente alcalde, número 2 del gobierno, ya saben, de Luis Geray Gutiérrez, y ha sido clave efectivamente en ese pacto de izquierda junto a Santiago Pérez y el propio Luis Geray Gutiérrez. Evidentemente pierde poder, pierde concejales, porque efectivamente la entrada de Alberto Rodríguez, el Proyecto Drago, estaba claro, estaba cantado, lo habíamos dicho, iba a afectar principalmente a esta confluencia y no al Partido Socialista. Y el Partido Popular, que cosechó un resultado bastante malo en las elecciones de 2019, con solo 2 concejales, evidentemente partiendo de ese suelo, tiene las expectativas muy altas de cara a estas elecciones. De hecho, está previsto en las encuestas, y eso nos lleva a pensar también el sentido común, teniendo en cuenta la posible influencia de la ola nacional, del efecto Feijóo también en estas municipales. Tiene las esperanzas puestas en Ana Zurita, que a poquito que mejore esos resultados de 2019, la ex concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ahora candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, pues se puede colocar en una posición clave
para que haya pues un contrapeso, ¿no?, a ese posible pacto de izquierdas y se pueda abrir la posibilidad de un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. Esa es la clave. Ana Zurita, ya saben que es la apuesta, además también de la dirección regional, de la dirección insular, lo avanzamos en su momento. Ana Zurita, ya saben, es en estos momentos diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Al final se retrasó esa candidatura porque habían varios nombres, no se sabía si al final iba a repetir Manolo Gómez, estaban buscando algún perfil novedoso, más fuerte efectivamente para poner fin a esa etapa del propio Manolo Gómez, que en estos momentos es el portavoz del Grupo Popular, y apostaron por esa figura de relevancia, de notoriedad, insisto, porque es diputada nacional por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, fue concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, va a tener, según las encuestas, ese aumento en cuanto a concejal, y como dices perfectamente, contrapone ese peso de la izquierda, y bueno, podría valorarse, quizás habría que ver cuando se celebran las elecciones, ese acercamiento preferente del Partido Popular con Coalición Canaria, como puede ocurrir, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife o en el Cabildo Insular de Tenerife. Quien obtuvo también 2 concejales en las últimas elecciones fue el Partido de Ciudadanos. Ahora mismo las encuestas ya dan a Ciudadanos por perdido en muchos enclaves municipales, entre ellos en San Cristóbal de la Laguna. En principio parece que no tendrían representación, pero es que además esa inestabilidad que ha tenido la formación naranja a lo largo del mandato, recuerden, Alfredo Gómez, el denunciante del caso Laicas, abandonó la formación de Ciudadanos y su compañero, de su otro concejal, José Antonio Molina, ha aguantado todo el mandato como concejal de Ciudadanos, pero en estos últimos meses, bueno, pues ya ha anunciado incluso oficialmente su presencia en la lista del Partido Popular junto a Ana Zurita de cara a los próximos comicios. Eso ha generado muchísima inestabilidad, pero es que Ciudadanos además tenía una candidata que era María Hernández, nombrada en principio oficialmente, pero no va a ser la candidata. Quien va a ser la candidata es María Aránzazu Artal. Óscar, líos internos hasta el sonido prácticamente de la campana en Ciudadanos. Efectivamente, Ciudadanos que desaparece de las instituciones, desaparece al parecer, según las encuestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo Insular de Tenerife y además también en La Laguna. Hay una novedad, ya lo contamos en su momento, de hecho se lo preguntamos al propio Enrique Arriaga, el coordinador regional, o el que fue, porque ya no lo es, coordinador regional de Ciudadanos, ahora es el candidato al Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, este cambio, ¿no?, porque habían anunciado de manera oficial, David, como decía, a una candidata hace pocos meses, María Hernández, una policía local del municipio de La Laguna, y al final se vino abajo rápidamente esa candidatura, aprobada de manera oficial por una asamblea, y bueno, al final la candidata va a ser efectivamente el rostro que ven ustedes, se llama María Aránzazu Artel, es directora insular de innovación, forma parte del equipo de Enrique Arriaga en el Cabildo Insular de Tenerife, una mujer muy cercana al propio Enrique Arriaga, y al final efectivamente no será María Hernández la que es policía local del municipio, sino, repito, Artel, que en estos momentos ostenta esa responsabilidad en el Cabildo Insular de Tenerife. Y la última candidatura que vamos a añadir, porque puede ser el hombre clave en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, si se confirman los escenarios que en principio están marcando los primeros sondeos, es Alberto Rodríguez, el candidato que hace doblete, recuerden, al Parlamento de Canarias y al Ayuntamiento de La Laguna, de Proyecto Drago, un ex de Podemos, un ex de Izquierda Unida, un sindicalista muy conocido, exdiputado en el Congreso, que además, bueno, pues se ha visto salpicado por toda esa polémica, por esa condena que le obligó a abandonar su acta en el Congreso de los Diputados, una pelea que todavía se tiene que dirimir en los juzgados, muy pendiente de lo que diga el Tribunal Constitucional, pero más allá de todo eso, sin duda, la gran opción política de la izquierda alternativa, junto con las coaliciones que lidera el partido Podemos, Proyecto Drago. Alberto Rodríguez puede tener en su mano la decisión de permitir que se reedite el pacto progresista en La Laguna o conseguir que, si no apoya ese pacto, que vuelva el poder a Coalición Canaria. Efectivamente, en este caso, bueno, parecería mentira o imposible, ¿no? Quizás, ¿no? O difícil de pensar. Sí, efectivamente, pero sorprendente, porque evidentemente Alberto Rodríguez es un hombre, bueno, que su objetivo efectivamente es tratar de dinamitar, a tratar de arrinconar o de poner en la oposición a Coalición Canaria, porque él ha sido muy crítico con los poderes establecidos, con la histórica hegemonía de Coalición Canaria en estas islas, especialmente en Tenerife, porque además él es tinerfeño. Ya saben, fue diputado nacional por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sentada en un escaño además en el mismo hemiciclo con la propia Ana Zurita del Partido Popular. Y en este caso, bueno, es clave efectivamente porque, como decíamos antes, puede hacerle mucho daño, puede restarle muchos votos a la alianza que compone, como decíamos antes, Izquierda Unida, Podemos y Si Se Puede, porque además también hay que decir que el propio Alberto Rodríguez tratará efectivamente de descalabrar en este caso a Podemos, porque hay una guerra interna entre el Proyecto Drago y Podemos, de donde viene el propio Alberto Rodríguez, pero insisto, va a ser clave efectivamente en la gobernabilidad, repito, del Partido Socialista, de Luis Geray Gutiérrez, en este caso como alcalde, o la confluencia de Izquierda
izquierda en este municipio. Bueno, veremos primero si Alberto Rodríguez consigue entrar en el Ayuntamiento de La Laguna y si una vez dentro, pues su voto puede ser decisivo. Parece que sí, evidentemente, ante tanta igualdad electoral de cara al próximo gobierno. Veremos qué decisión toma. Como decía Óscar Martín, bueno, parece complicado pensar que su posición pueda permitir que vuelva a gobernar la derecha en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, pero ustedes saben que en política hemos visto, bueno, volteretas y giros de guión que nos han sorprendido a lo largo de la historia electoral de Canarias, y esta podría ser una de ellas. En cualquier caso, la última palabra la van a tener ustedes, los votantes, en este caso el electorado del municipio tinerfeño de San Cristóbal de la Laguna. Y aquí también les hemos ido contando en diferentes programas, bueno, pues esa picaresca, esas artimañas de los partidos políticos para, en esta época en la que no puede haber propaganda electoral, la que no se puede pedir el voto, bueno, pues seguir intentando engatusar al electorado, seducir al electorado, bueno, de diferentes maneras. Hemos visto esa guerra por las vallas ilegales y ahora vamos a hacer una parada en Lanzarote para comentar esta noticia que publicaba el diario de Lanzarote. La Junta Electoral de Zona ha obligado a Astrid Pérez a cancelar la presentación pública de un plan de asfaltado bajo apercibimiento de desobediencia. Óscar, esta es otra de las vías, hemos hablado mucho de la campaña o de la guerra de las vallas, pero esta es otra de las vías que algunos políticos con picaresca, en este caso Astrid Pérez, utilizan para intentar promocionarse. Sabemos que en estos días también están prohibidas las inauguraciones y todo aquel acto que pueda dar a entender que se está haciendo propaganda electoral, y en este caso es lo que ha ocurrido en Lanzarote. Efectivamente, comenzaba la antesala de la precampaña electoral con, además también, en este caso, sanciones, advertencias por parte de la Junta Electoral. Recuerden la primera vez que contamos con el Partido Popular, las vallas o los carteles con la imagen del candidato a la presidencia del Partido Popular, el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, y luego ya efectivamente del Partido Socialista de Coalición Canaria. Entre unos y otros se iban denunciando no solamente en el ámbito regional, sino además también en los municipios. Era la primera picaresca, y ahora efectivamente ya con el inicio próximo de la precampaña electoral, muchos efectivamente han dejado para última hora o tienen las prisas efectivamente de protagonizar inauguraciones, en este caso pistoletazos de salida de asfaltado, rotondas. Ya sabes además también que era muy famoso en algunos procesos electorales inaugurar rotondas. Evidentemente, bueno, son estrategias electorales, estrategias de partido, pero efectivamente la Junta Electoral, con el foco puesto, porque el resto de las fuerzas políticas ponen el foco a sus adversarios, y evidentemente la gente sabe perfectamente que los políticos, lamentablemente, en esta época ya electoral, inauguran y bueno, cortan cintas de una manera descarada y lamentable. Astrid Pérez, en este caso, alcaldesa de Arrecife, y que se vuelve a presentar, lógicamente, como cabeza de lista del Partido Popular. Efectivamente, sí, al Parlamento. Vamos a... También repite al Parlamento. Sí, ¿verdad? Yo creo, si no me equivoco, su doblete, porque ya ahora mismo, aparte sea alcaldesa de Arrecife, es, como saben, diputada regional. Bueno, vamos a seguir, nos alejamos un poco de lo que es la actualidad electoral, pero seguimos con la actualidad política, porque hoy hemos conocido una noticia de última hora que es muy importante porque tiene que ver con una citación judicial que tendrá lugar mañana viernes. Lo publicaba, yo lo veía a través de una nota de Europa Press, pero lo hemos visto también publicado en algunos medios, como por ejemplo el periódico El Día. Citan a declarar al alcalde de Fagnas por presuntas contrataciones irregulares en más de 50 decretos. Esas contrataciones irregulares de las que tantas veces les hemos hablado en esta mesa y que en algunas ocasiones acaban convirtiéndose o generando responsabilidades penales, en otras no. Habrá que ver con detalle todas estas diligencias que ya se han abierto ante una querella que, ojo, fue presentada por Coalición Canaria. Es muy llamativo, evidentemente, que, bueno, pues a 3 semanas de las elecciones haya un alcalde que tenga que ir a declarar. Pero bueno, evidentemente esta cuestión es una decisión de la jueza, en este caso, que instruye la causa, y evidentemente esta causa pues viene arrastrada desde hace tiempo. Sí. La casualidad es que le ha tocado al alcalde de Fagnas tener que ir a declarar como investigado justo pues casi en pre-campaña electoral. Cierto, alcalde del Partido Socialista, que por cierto efectivamente declara mañana a las 10 de la mañana en el juzgado, en un juzgado de Güímar, en el sur de la isla de Tenerife, joven. Además tomó hace muy poco, hace unos meses, posesión como alcalde de este municipio del sur de la isla de Tenerife, y además se puede decir que en su primera etapa, en sus primeros momentos en la primera línea de la política insular, se enfrenta además ante esta situación, una práctica lamentablemente, tristemente, casi habitual ya, ¿no?, en los ayuntamientos, pero mal empezar efectivamente la precampaña electoral para este joven político del PSOE de Tenerife. Bueno, cambiamos de asunto y cambiamos sobre todo de tercio. Vamos a dejar un poco la primera línea política, porque hace unas semanas en esta mesa hablábamos con el asesor de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias y periodista especializado en migraciones, Chema Santana. Hablábamos de cómo estaban cambiando los flujos de la llegada de las embarcaciones y cómo habíamos tenido un inicio de 2023 con más llegadas
de lo habitual en esta época del año. Bueno, tal es así que quiero que vean este titular en el que ya se empiezan a reflejar esos datos. Periódico El Día: Canarias recibe de enero a abril a más migrantes que en todo 2019, insisto, de enero a abril, más migrantes que en todo 2019. ¿Y cuál es la isla donde están llegando más personas migrantes? Pues Lanzarote, así lo cuenta también el diario de Lanzarote. Lanzarote concentra la mitad de migrantes de la ruta atlántica Canarias y rebasa las cifras del año pasado, Óscar. Esto además se junta en una semana en la que ha habido mucha tensión por ese albergue, ese centro que acoge a los menores migrantes no acompañados en la isla de Lanzarote, precisamente, y del que el gobierno de Canarias, al albergue de La Santa, ha asegurado que va a trasladar a 13 personas que se encontraron ahí, que habían tenido incluso pues, un conflicto, una pelea con varios residentes, y bueno, con situación complicada que eso sí vuelve a demostrar la falta de medios que tiene Canarias para la acogida digna de las personas migrantes. La improvisación, por cierto, sobre ese repunte efectivamente de inmigrantes en las costas canarias, Lanzarote y Fuerteventura, especialmente a la isla de Fuerteventura en los últimos días, donde se ha puesto el foco efectivamente, la falta de recursos en la isla Majorera. También efectivamente están pidiendo además también mayor control. Recuerdas además también, David, la polémica, el uso, ¿no?, la inactividad del CIBE en la isla de Lanzarote, ¿no? En cualquier caso, faltan recursos, no hay alternativas efectivamente para tratar de recibir, de atender en las mejores condiciones a los inmigrantes que llegan a estas dos islas, donde, como decía, especialmente son las que más testigos están diciendo de la inmigración irregular en estos momentos. El presidente Torres ha dicho que se ha avanzado bastante en cuanto a las alternativas y a los recursos, efectivamente, para tratar con la mayor dignidad posible a estas personas que llegan a las islas de Fuerteventura y Lanzarote. En cuanto a La Santa, el albergue de La Santa, hay polémica, efectivamente, porque no reúne las condiciones ya para que los menores no acompañados, en este caso los menores inmigrantes, puedan estar en ese lugar, ¿no? Y se ha abierto un debate en la isla de Fuerteventura. El presidente Torres, bien es verdad que durante las últimas horas ha dicho que bueno, que se buscará una alternativa para mejorar el albergue dentro de la isla, una alternativa dentro de la isla. Parece ser que la policía, he podido ver, ya custodia el albergue de La Santa en la isla de Lanzarote, y el propio alcalde de Tinajo ha dicho, también ha exigido al Cabildo Insular de Lanzarote que saque a los menores inmigrantes del albergue, pero para eso efectivamente hay que buscar una alternativa con mejores condiciones en la isla de Lanzarote. En cualquier caso, el problema de la inmigración, ya saben ustedes que no es fácil de atajar, no es fácil de afrontar y de abordar, pero sí que es verdad que venimos de una época, de unos años muy complicados, muy duros. Ya sabes, David, el campamento de la vergüenza en vecindario en la isla de Gran Canaria. En cualquier caso, espero que no se improvise y que hayan recursos suficientes, pero sobre todo apropiados, dignos, para tratar en las mejores condiciones a estas personas. La sensación es que cada vez que hay un repunte nos cogen con el pie cambiado. El muro de la vergüenza de Arguineguín, sí. Sí, por ejemplo, y hace poco lo veíamos también en una última llegada, donde en torno a 100 migrantes en Fuerteventura tenían que dormir también al raso. Y claro, al final uno se encuentra esto y esto no será por no repetirlo, por no advertirlo, porque tú lo venías diciendo, ¿no? Llevamos años de llegada masiva de personas migrantes y parece que cuando el mar, en este caso la migración, nos da un respiro, nos relajamos, y cuando hay un repunte de nuevo volvemos a tener todos esos problemas de falta de infraestructuras, de falta de recursos en general, de falta de poder prestar una acogida digna, ¿no? Sí, como decía yo, la imagen más lamentable que lo define todo, David, que circuló por todo el país, y además a nivel internacional, donde además provocó conflicto entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones, donde tuvo un problema grave que no sabía afrontar, no pudo casi afrontar esta comunidad autónoma, el gobierno de Canarias, pidiendo auxilio al gobierno de España, insisto, con ese problema de coordinación entre Migraciones y el Ministerio del Interior, el muelle de Arguineguín, el muelle de la vergüenza, donde además también protagonizó un duro ataque a la delegación del gobierno de España, el gobierno de Canarias, la alcaldesa, en este caso de Mogán, ¿no? Con toda la situación que se vivió. Evidentemente lo que no se puede es improvisar, y todos esos recursos, campamentos que se establece para la llegada de inmigrantes cuando se sabe que hay repunte en cuanto a la llegada de estas personas a Canarias, pues se improvisan y al final se convierten en recursos que no dan respuesta de la manera más eficaz a estas personas cuando llegan a las costas del archipiélago. Bueno, vamos a continuar, Óscar, porque hemos hablado también muchas veces en esta mesa de cómo está aumentando la conflictividad social en determinados sectores. Quiero que vean este titular de Canarias 7. El transporte escolar y turístico amenaza con ir a la huelga en mayo y junio. Así lo han anunciado el sector de la provincia de Las Palmas, que justifica esta medida por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo y el rechazo a la modificación
del tacógrafo. Entre los sindicatos convocantes están la Unión General de Trabajadores, la UGT, Intersindical Canaria y Comisiones Obreras. Nosotros, para conocer un poco los motivos que han llevado a este anuncio de huelga, que por cierto la primera jornada está convocada en principio para el próximo 17 de mayo, vamos a saludar en directo a esta hora de la noche a Juan Miguel Suárez, que es el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Muy buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches, saludos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué han decidido dar este paso? Es el último recurso. Los trabajadores llevamos desde el año 2011 sin convenio colectivo. Básicamente la patronal nos está dando largas y esto se eterniza. La situación es la que hay y estamos en estos momentos los trabajadores en un periodo de acumulación de fuerzas para responder a este ninguneo de la patronal. El derecho a la negociación colectiva es un derecho constitucional y es un derecho al que los trabajadores tenemos. En Canarias no podemos seguir en esta situación en un sector estratégico como es el sector del transporte. No solo ya el transporte discrecional, sino también el transporte de mercancía, que está en una situación similar. Ese bloqueo de la negociación del convenio colectivo, pero también una preocupación importante sobre la posibilidad de que la patronal modifique las condiciones del tacógrafo. ¿Por qué es importante que se cumpla, en este caso, lo que manda la ley de cara a la existencia del tacógrafo? ¿Y qué creen ustedes que pretende la patronal en este sentido? Pues perpetuar los abusos que hay en materia de jornada laboral y además no ser sancionados por el incumplimiento de la ley. Incumplimiento de la ley que pone en peligro la seguridad de nuestra gente, porque la seguridad vial está sujeta también a las eternas jornadas que estos trabajadores realizan. Lógicamente no realizan su trabajo, son profesionales que no realizan su trabajo en las mejores condiciones. El tacógrafo es el instrumento que tenemos los trabajadores, entre otras cosas, para poder demostrar en sede judicial esas excesivas jornadas de trabajo. Si desaparece el tacógrafo, efectivamente nos lo ponen bastante difícil. Nosotros estamos en contra de que se modifique el uso obligatorio del tacógrafo. Y afortunadamente en este caso tenemos el respaldo de la Unión Europea con una normativa que lo impide y lógicamente esto no corresponde tampoco decidirlo ni a la patronal ni al gobierno de Canarias, porque esto es un asunto que es de ámbito estatal. Juan Miguel, una cosa que llama la atención de todo esto, por lo que comentas, entiendo que es habitual que trabajen más de la cuenta, digamos, en el sector. Sí, la conciliación de la vida laboral y digamos familiar es un imposible en este sector. Este sector se está envejeciendo. La gente joven ya no quiere trabajar en el sector. Ustedes imagínense unos salarios congelados desde el año 2011. Mira si ha llovido desde el año 2011 hasta aquí, ¿eh? Estamos en 2023, ¿vale? Lógicamente, en estas condiciones es muy complicado. Luego estamos hablando de unas jornadas eternas, como digo, de más de 12 horas diarias en muchas ocasiones, y además que no son 5 días de trabajo y 2 de descanso. Estos son 6 días de trabajo y en algunos casos más de 6 días de trabajo. O sea, la semana completa. A ver, esto es insostenible. Esto es insostenible. Hay que llegar a un acuerdo razonable. Hay que actualizar los salarios del personal, actualizado a partir de los IPC. Curiosamente, la patronal hace paros patronal, que no sé si la población conoce, pero es ilegal, no existe, no está regulado en nuestro país el paro patronal. Paro patronal que hacen además y dejan a nuestros chiquillos sin clases, precisamente para presionar al gobierno de Canarias para que le actualice sus contratos. Contratos que están obligados a cumplir y que incumplen de esta manera. Nosotros, sin embargo, utilizamos, porque no nos queda otra alternativa, después de casi 15 años de estar negándonos nuestro derecho a una negociación colectiva donde regulemos nuestras condiciones de trabajo, a la huelga. Y vamos a estar sometidos a unos servicios mínimos. Espero que el gobierno canario en esto, desde luego, no se ponga del lado del más fuerte, sino que apoye también de alguna forma a más débil. Nosotros esperamos que el seguimiento de la huelga sea un seguimiento total, entre otras cosas para que la patronal se siente en la mesa y de una vez por todas podamos alcanzar y cerrar un acuerdo. Hablas de que no están permitidos los paros patronales, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió a principios de año cuando en este caso se paralizó también el transporte escolar?
Pues lo que pasa normalmente en este país, y que muchas veces nos sorprendemos, y no sé ya a esta altura por qué nos sorprendemos, parece que las leyes están para incumplirse. Depende de quién las incumple, lógicamente. Si quien las incumple son los débiles, ya sabes dónde terminamos, ¿no? Pero si quien las incumple son los poderosos, pues no pasa nada. Tú imagínate que las empresas del sector tienen una concesión con la Consejería de Educación para el transporte escolar. Hay un contrato. Hay un incumplimiento de ese contrato. Nosotros, las organizaciones sindicales, comisiones obreras, intersindical y UGT, nos hemos dirigido a la Consejería de Educación y le hemos pedido que nos explique cuáles son las sanciones que serán aplicadas a las empresas como consecuencia de ese paro patronal. Respuesta: ninguna. Ninguna. Esto es lo que está sucediendo, pero esta es la realidad. Sin embargo, la huelga sí está regulada. La huelga está sujeta también a unos servicios mínimos, porque estamos hablando de un servicio general. Nosotros, desde luego, no queremos perjudicar a la población. Nosotros lo que queremos es simplemente disponer de un convenio colectivo. Y cuando no nos dejan más alternativa que irnos a la huelga, pues tenemos que utilizarla, porque es un derecho constitucional. Juan Miguel, le va a preguntar ahora al compañero periodista Óscar Martín. Señor Suárez, muy buenas noches. Muy rápidamente, ¿cuándo fue la última vez que se reunieron con el presidente Torres, con Ángel Víctor Torres y el consejero de Transporte Sebastián Franqui? En ese tipo de reuniones parece ser que en su momento hubo acercamiento que trasladó el propio Ejecutivo Regional para tratar de evitar efectivamente esta huelga y para, bueno, tener en cuenta esas reivindicaciones que plantean ustedes. Esa pregunta se la tendría que hacer a la patronal, porque con quien se ha reunido el Gobierno de Canarias ha sido con la patronal. Nosotros no hemos tenido reuniones hasta el día de hoy con el Gobierno de Canarias. Consideramos que la Consejería de Economía, en este caso del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Trabajo, se pondrá en contacto con nosotros para, una vez convocada la huelga, para el tema de los servicios mínimos. Quien ha estado en contacto con el Gobierno de Canarias para exigir la actualización de los IPC a sus contratos ha sido la patronal. Y nosotros, lógicamente, lo que estamos esperando, que una vez que el Gobierno de Canarias ha dado su brazo a torcer y, lógicamente, va a actualizar esos contratos, y hay un acuerdo en ese sentido, que, lógicamente, se actualice también los salarios de los trabajadores. Vamos, es inconcebible que las empresas pidan para su beneficio empresarial lo que significa la actualización de los contratos, y que luego el personal que trabaja para esas empresas, porque las empresas no es solo capital, las empresas son capital y trabajo, no puedan tener una actualización de su salario. Esta es la situación real en la que estamos en estos momentos. Una última cuestión. ¿Por qué solo en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas? ¿Por qué no en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Porque la verdad es que mira, en la provincia de Tenerife en estos momentos se está sentando en la mesa de negociación del convenio discrecional. Por cierto, con problemas enormes para el reconocimiento de la propia patronal, porque esto se tienen los patronos, no sé cómo lo hacen, pero ellos, cuando tienen que cumplir con sus obligaciones, son capaces de tener interlocución, pero luego a la hora de sentarse a cumplir con sus obligaciones lo tienen más complicado. Hay abierto una mesa de negociación en la provincia de Tenerife. Eso tiene un convenio colectivo que es propio de la provincia de Tenerife. Y nosotros en la provincia de Las Palmas, el discrecional tiene su propio convenio de mercancía. Sin embargo, en la provincia de Tenerife no existe convenio colectivo de mercancía. Hombre, desde el punto de vista de las organizaciones sindicales nos gustaría tener un convenio de ámbito regional para el sector del transporte, tanto de mercancía como para el sector de discrecional de viajeros. Una última cuestión. Estaba viendo que la última reunión que tuvieron de negociación de ese convenio colectivo fue el 27 de abril de 2016. O sea, estamos hablando de hace 7 años, la última reunión de negociación. ¿Qué tiene que pasar para que ustedes desconvoquen esta huelga? Al menos que haya una reunión para reactivar esa negociación. ¿Con eso bastaría o qué piden en ese sentido? Mira, la credibilidad que tiene la patronal en estos momentos ante las organizaciones sindicales es muy baja, por no decir nula. No hay credibilidad porque, desde luego, mira que han tenido tiempo para sentarse en la mesa a negociar. A pesar de nuestra insistencia, a pesar de formularle por escrito la convocatoria a reuniones para continuar la negociación del convenio, la patronal nos ha estado dando larga hasta hoy. Parece ser que la patronal, una vez presentado el preaviso de huelga y comunicado como es preceptivo legal, tanto la patronal como el Gobierno de Canarias, parece que ahora quieren sentarse con nosotros. Me gustaría que la gente entendiera, a ver, con qué credibilidad nosotros, una vez convocada la huelga, tenemos para sentarnos en una mesa para hablar. Nosotros ya no queremos hablar, nosotros queremos acordar.
Nosotros queremos llegar a un acuerdo y resolver asuntos que son fundamentales para desconvocar la huelga. Una es compromiso para la actualización salarial y regular el tema de la jornada de trabajo, que para nosotros es un tema esencial dentro del convenio colectivo. Luego hay más aspectos dentro del convenio colectivo que efectivamente tenemos que abordar en una mesa de negociación. Y en la medida en que exista un notario, y para nosotros el notario que tiene que haber en esa mesa de negociación es el Tribunal Laboral Canario, que es el organismo extrajudicial de conflictos que nos hemos dotado tanto patronos como trabajadores, sindicatos, organizaciones sindicales en Canarias, para resolver los conflictos de forma extrajudicial. Pues Juan Miguel, seguiremos muy de cerca precisamente este conflicto laboral, veremos cómo se desarrolla y esperemos que ojalá se pueda llegar a un avance que evite el comienzo, bueno, pues de esa huelga, obviamente en beneficio de los ciudadanos y sobre todo del transporte escolar, que probablemente sea lo que más preocupe a nuestros espectadores. Ojalá que tengan suerte en ese sentido. Juan Miguel, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes y gracias por hacerle un seguimiento a este tema, que nos parece que es un tema importante. Sin duda lo es. Muchísimas gracias. Un tema importante, Óscar, sí. Lo es. Estamos hablando del transporte discrecional de escolares, efectivamente, y turístico, con las consecuencias graves, además también que tiene efectivamente para la comunidad escolar, en este caso de la provincia de Las Palmas, y por otro lado turístico, con el efecto, el golpe efectivamente a la imagen y bueno, a la actividad turística en nuestra comunidad autónoma. Es un conflicto que se ha agudizado, se ha eternizado además también, parece que difícil de desbloquear entre efectivamente trabajadores patronal y en este caso el Ejecutivo Regional. Esperemos que llegue a un entendimiento y se pueda evitar efectivamente, aunque parece complicado esta huelga que tiene unas consecuencias importantes. Sí, parece complicado, insisto, que al final golpea directamente sobre la conciliación laboral y personal de muchas familias que necesitan de ese transporte para que sus hijos, sus hijas puedan llegar a los centros escolares. Esto es un golpe para las familias, sin duda, claro. Y la Consejería de Educación es una clave, lo que decía, ¿no? Veremos qué papel juega el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, que supongo que estará preocupada con todo esto, aunque es un conflicto entre los trabajadores y la patronal. Sí. Yo entiendo que el Gobierno de Canarias tendrá que hacer algo, intentar buscar una solución. Con responsabilidad, ¿no? Efectivamente, en este caso varias, ¿no? Ya Isa Castilla, la consejera de Turismo, que le afecta, la consejera de Educación, Manuela Armas, el consejero de Transporte, Sebastián Franqui, y el presidente Torres, que es el máximo responsable, y que además, efectivamente, como decía el propio Suárez, ya mantuvo contacto, se reunió en su momento con la patronal, insisto, de este sector que, como saben ustedes, bueno, está amenazando con esa huelga. Bueno, otro sector que también lleva ya tiempo con el hacha levantada, el hacha en este caso de protesta laboral, es el sector de la justicia. Vamos a ver este titular, porque la realidad es que parecía que esto podría llegar a una solución, pero los funcionarios de justicia han decidido retomar la huelga general y amenazan con otras medidas. Recuerden que hace unas semanas también tuvimos aquí a representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia y, entre otras cosas, los representantes de los funcionarios, los que nos decían es que probablemente ante en este caso, la negativa del Ministerio a llegar a un acuerdo que básicamente, principalmente, digamos, pasa por una subida salarial. Recuerden que ya los letrados de la Administración de Justicia, los anteriores secretarios judiciales, se fueron a la huelga y consiguieron un aumento retributivo de 450 euros. Bueno, pues ahora los funcionarios han ido detrás, pero ojo que también magistrados y fiscales se plantean la posibilidad de iniciar nuevos paros que podrían volver a poner, bueno, pues boca abajo el sistema de justicia que tenemos, con muchos retrasos, muchos follones y un conflicto que de momento la ministra Pilar Llop parece que no quiere solucionar. Cierto que es su responsabilidad efectivamente el Ministerio de Justicia directamente, y además en este caso, bueno, se puede decir que efectivamente una vez más en pie de guerra el colectivo de la Administración General de Justicia, efectivamente en este caso jueces, magistrados y fiscales, y el funcionariado. Evidentemente con este tipo de reivindicaciones, con este tipo de huelgas o de protesta, pues en busca efectivamente con todos sus derechos de esas reivindicaciones, efectivamente lo que provoca una vez más un colapso de la Administración de Justicia, insisto, con unas incidencias además también sin precedentes, que además ocurrió en la pandemia, como sabes, David, esa paralización y una nueva paralización que se ha estado avanzando poco a poco. Bueno, eso provocaría efectivamente un colapso terrible en la justicia, con, insisto, las consecuencias que eso tiene. Nuevos retrasos ya. Recuerdo que en esa entrevista nos hablaban de que incluso ya hay muchos señalamientos que ya se están retrasando para el año 2025, o sea, realmente en una justicia
justicia que ya está bastante saturada, bueno, todo esto puede ser un auténtico problema y al final, de nuevo, los ciudadanos, los más afectados, el Ministerio tendría que ponerse las pilas de alguna manera para intentar solucionar esto. No sé si la solución es si es justa o no esa subida salarial que reivindican. Lo que sí que está claro es que no se puede eternizar este conflicto, ¿no? Efectivamente, esa es la reivindicación, efectivamente, en este caso de jueces, fiscales y magistrados, de los propios funcionarios, pero como decía, se produce un retraso con las consecuencias, efectivamente, a los ciudadanos que tienen su derecho, tienen el derecho, efectivamente, de ser asistidos, ¿no? De que la justicia, efectivamente, cumpla con los plazos, lo que eso supone además también para la ciudadanía, en este caso, de este país o de Canarias. Y que además también hay que tener en cuenta, como yo decía hace unos minutos, David, que estamos todavía con ese retraso porque se están celebrando juicios, se están celebrando, bueno, situaciones judiciales que ya venían con retraso, repito, desde la pandemia y que todavía no ha avanzado. Con esto pues sufriría un parón, insisto, con unas consecuencias sin precedentes. Al final, si tú tienes una administración de justicia en la que hay diferentes cuerpos de funcionarios y le subes lo que cobran a uno, era de esperar, era previsible que el resto también pidieran, bueno, pues una equiparación, efectivamente, en este caso de todas las categorías, pero esto sin duda es una papeleta de la que tiene que, efectivamente, bueno, resolver con eficacia por las consecuencias que tiene la propia ministra de Justicia, que es su responsable. Bueno, nos vamos a publicidad unos minutos, Óscar, y a la vuelta seguimos con más actualidad, con más entrevistas y con más asuntos que seguramente les van a interesar. No se lo pierdan. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Seguimos en directo en el repaso de la actualidad aquí en Canarias al Día y ahora vamos a atender una demanda que no es nueva, pero que pone también en evidencia la falta de recursos que tienen nuestros agentes forestales y medioambientales en Canarias. Quiero que vean este titular que publican varios medios de comunicación. Nosotros lo publicamos también en nuestra web, en mirametv.com. Los agentes forestales reclaman más plazas para vigilar los parques nacionales de Canarias. Vamos a ver algunas imágenes, pero sobre todo vamos a conocer de primera mano cuáles son esas carencias que tienen los agentes forestales. Lo vamos a hacer con Antonio Barro, que es el presidente de la Asociación de Agentes Forestales y Medioambientales de Canarias, a quien ya saludamos en directo a esta hora de la noche. Antonio, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por hacer de altavoz de nuestras peticiones. Son peticiones que ya hemos escuchado en más de una ocasión, pero estaría muy bien que nos hicieras un resumen. ¿Cuáles son esas carencias que tienen a día de hoy los agentes forestales y medioambientales de Canarias? Bueno, nosotros desde nuestra asociación, junto también con alguna otra asociación conservacionista, lo que solicitamos a la sociedad en general, no solo a los políticos, sino a la sociedad, porque queremos hacer un llamamiento general, si quieres después nos detenemos más en detalle, de que la vigilancia sea efectiva, de que, bueno, tenemos unos ecosistemas. Canarias goza de unos ecosistemas muy singulares que hacen que haya una gran parte de especies endémicas. Somos islas oceánicas crecidas en mitad del océano. Las especies se han desarrollado de forma independiente del resto del continente y eso ha dado lugar a muchas especies únicas en el mundo. Estamos al mismo punto, ¿no?, que podría ser las Islas Galápagos, las Islas Hawái, que son referentes mundiales en cuanto a biodiversidad. Canarias es un referente de la biodiversidad. Aproximadamente el 40%, un poquito menos, el 39, algo por ciento de la superficie canaria está protegida de alguna u otra manera, pero esa protección, si no es efectiva, si no se hace real, bueno, pues al final se queda sobre el papel. Antonio, ¿cuáles son las funciones que ustedes realizan? Para que también quien no lo sepa conozca un poco, nos has dicho un poco el contexto, esa biodiversidad que tenemos y cuál es el cometido que tienen ustedes como agentes forestales y medioambientales.
Si tuviésemos que resumirlos con una sola palabra, los agentes forestales, los agentes medioambientales, somos las personas encargadas de vigilar, de cuidar, de proteger el medio natural. Somos funcionarios, funcionarias. Aquí en las imágenes que estás proyectando al mismo tiempo aparecen bastante compañeras. Funcionarios y funcionarias. Tenemos la condición de agentes de la autoridad, con lo cual podemos requerir a los ciudadanos que se identifiquen, que nos muestren documentación relativa a la actuación que están haciendo, etcétera, etcétera. Siempre presumimos un poco de que nuestro trabajo es el trabajo más bonito del mundo. Seguro que hay otros muchos trabajos que merecen ese calificativo, pero nosotros protegemos, cuidamos y conservamos para el futuro todos esos tesoros naturales que tenemos. ¿Cuál es nuestro día a día? Bueno, pues nuestro día a día va a depender mucho del espacio natural en el que estés trabajando, de la zona en la que estés trabajando, de la isla, pero puede ser desde intervenir en la extinción de un incendio forestal, puede ser desde levantar acta de inspección, no sé, por cacería, por actividades de uso público, aprovechamientos forestales, vertidos, venenos, tendidos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy variada nuestras funciones. Y decías, Antonio, que necesitan que esa vigilancia sea efectiva. ¿Por qué no es efectiva a día de hoy? Bueno, pues básicamente lo basamos en 3 puntos. La primera es lo que decíamos, la falta de personal. Parques nacionales, por ejemplo, ahora mismo está transferido desde el año 2005 del gobierno central al gobierno canario, y desde ese año no se ha convocado ninguna plaza nueva. Eso quiere decir que las jubilaciones que han ido ocurriendo, que las bajas que han ido ocurriendo no se han cubierto. Lo mismo pasa con otras instituciones en las cuales el uso público se ha disparado, y está bien que la población hagamos un uso de nuestros espacios naturales, pero claro, ese uso tiene que ser acorde a la vigilancia. Si se dispara la población, si se disparan las actividades que hacemos en nuestros espacios naturales y seguimos con las plantillas de hace 20, 30 años, bueno, pues hay un desfase muy grande. Entiendo que si no se renuevan las plantillas o no se renuevan esas jubilaciones, tienen menos agentes de los que deberían tener. Por ejemplo, vamos a hablar del Parque Nacional del Teide. ¿Cuántos agentes tienen y cuántos deberían tener? Bueno, el Parque Nacional del Teide es el más, digamos, más paradigmático. ¿Por qué? Porque es el espacio natural español que tiene mayor número de visitantes al año. Antes de pandemia las cifras rondaban los 4,5 millones. Ahora mismo no hay datos actualizados, pero sospechamos que van a estar muy, muy cerca de los 5 millones. Para esos 5 millones de visitantes al año, actualmente hay 5 agentes medioambientales en el Parque Nacional del Teide. Tocaría aproximadamente a un agente por millón de visitantes. Eso es algo fuera de cualquier ratio lógico. En otros parques nacionales no están tampoco mucho mejor. En Timanfaya, Parque Nacional de Timanfaya, tiene menos número de visitantes, pero solo tiene actualmente un agente de medio ambiente para vigilar todo el parque nacional. Las imágenes ahora que están saliendo justo ahora es la cola de entrada un día cualquiera dentro del Parque Nacional de Timanfaya. Vemos esas colas enormes de coches, de turistas, y es algo que se repite en gran parte de nuestros espacios protegidos. No podemos seguir con esa masificación, y en todo caso debemos contar con los medios humanos y materiales y también administrativos para contrarrestar estas visitas y estos usos desmedidos. Antonio, me voy a detener en esas imágenes porque me llaman mucho la atención. Esas imágenes, entiendo lo primero, que son recientes. Sí, circulan por internet, son del año pasado, finales del año 2022, y es la cola de entrada a uno de los puntos del Parque Nacional de Timanfaya. Y decías que esto es habitual, esto es a diario. Esto es habitual, no es un día que fuese algo extraordinario. Es una imagen habitual del número de usuarios que quieren acceder al Parque Nacional, a una de las partes del Parque Nacional, y claro, y se encuentran con ese tipo de cola.
La verdad es que, claro, yo sé que esto se sale de las competencias de los agentes forestales y medioambientales, pero es que lo primero que puede pensar uno es, hombre, esto de sostenible tiene poco, ¿no? Esta manera de acceder a un parque natural, a un parque protegido, con todos esos vehículos en esa cola, con toda la contaminación que ello supone. Bueno, no sé, a bote pronto es lo primero que uno puede pensar, ¿verdad? No sé qué piensas tú, Antonio. Sí, correctamente. No entra entre nuestras funciones, pero bueno, es uno de los síntomas más de qué es lo que nos está pasando en nuestros espacios naturales. Es un día más dentro del Parque Nacional de Timanfaya, y en el Parque del Teide podríamos tener otro tipo de imágenes semejantes en la zona de Roques García, en la zona del Parador, del Teleférico, muy similares a estas que estamos viendo. Tenemos que tener en cuenta que cualquier lugar destinado al uso público tiene un aforo máximo. Un teatro, un campo de fútbol, un bar, una discoteca, una guagua, cualquier lugar en el que vamos a realizar una actividad tiene un aforo máximo, y aunque haya más gente que quiera ir, pues no se le permite entrar. Primero, por seguridad de las propias personas que van a acceder. Segundo, para disfrutar del espectáculo o de la acción que vaya y uno a ver. Y después y sobre todo en un espacio natural, para conservar, para cuidar y para mantener ese espacio tal como queremos que se mantenga para el futuro. La verdad es que tremendas esas imágenes, Antonio. En cualquier caso, está muy bien que ustedes alcen la voz, que estén organizados en esa asociación, y también que los medios de comunicación les hagamos caso, ¿no? Y les hagamos de altavoz. Hoy, si no me equivoco, has estado también en los micrófonos de Onda Cero Canarias, y te va con el compañero periodista Óscar Martín, que está conmigo también aquí en la mesa, te va a volver a preguntar. Efectivamente, señor Barro, muy buenas noches. Usted efectivamente está para velar por el buen uso, sin duda, de los parques nacionales y de aquellos territorios también, aquellos espacios donde evidentemente hay que proteger, ¿no? Me gustaría saber su opinión personal. ¿Qué le parece, o si tiene algún conocimiento de qué podría contemplar, o la dirección que lleva el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, y su opinión personal de qué le parece que se vayan a permitir rodajes de cine, insisto, en el Parque Nacional del Teide? Bueno, primero, como funcionario público, como representante de la Asociación de Agentes, tenemos que decir que todas las acciones que se desarrollen en un espacio natural protegido tienen que estar de acorde con la legislación, con la normativa, y tienen que cumplir los objetivos de ese espacio. No podemos hacer ninguna actividad, no se puede autorizar ninguna actividad que esté contra esos principios. Cualquier actividad que se vaya a hacer en el Teide o en cualquier lugar de la naturaleza que conlleve que menoscabo a las condiciones naturales del espacio, pues no se debería permitir. Nosotros, como digo, como funcionarios públicos, pues todas aquellas actividades que estén autorizadas, que estén de acuerdo con el PRUC, con los planes rectores de los espacios, y que se autoricen por los órganos gestores, bueno, pues tendremos que vigilar que cumplen los condicionantes y que están de acuerdo a lo que establece el PRUC. A nivel personal, pues a nivel personal, lo nuestra es una profesión muy vocacional, y a veces hay ciertas acciones que no nos gustan o que consideramos que no deberían hacerse naturalmente. Pero bueno, a veces hay cosas buenas y cosas malas. Tampoco quiero poner el San Benito a todas las producciones cinematográficas, a todas las actuaciones que se hagan en los espacios naturales, pero sí es verdad que hay algunas que van más allá y que incumplen o incumplirían de manera clara el principio que decíamos al inicio: conservar, cuidar y proteger ese espacio natural. Ya, es curioso porque efectivamente en este caso tiene el respaldo, ¿no?, la celebración de rodajes de cine del Cabildo Insular de Tenerife. Sobre el planteamiento de la reivindicación, señor Barrio, que hacen, en este caso, un mayor número de vigilancia, porque yo creo que es justo, efectivamente, la reivindicación en los parques nacionales, porque tanto presumen, en este caso, pues los responsables políticos, las instituciones que están al frente, en este caso, de los parques nacionales, de la protección y del emblema, ¿no?, cuando hacen reclamos de la
la sociedad, ¿no? Que hay que protegerlo efectivamente, por lo primero que hay que pasar efectivamente es por ese compromiso, invertir y apostar más por un mayor número de vigilancia, más medios y bueno, completar esos ratos. Sobre esas ratios, sobre esas reivindicaciones, ¿con quién del gobierno se han reunido exactamente? Bueno, hemos mantenido reuniones tanto con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, en el caso de Tenerife también con la Consejería del Medio Natural. Ahora mismo estamos en conversaciones con partidos políticos de cara a las próximas elecciones, porque realmente no es un problema que venga ahora de los últimos 4 años, de los últimos 8 años, es un problema que viene de viejo, y por eso insisto en que lo que queremos nosotros es crear conciencia a nivel social de que esto es un problema serio. Tampoco sería deseable contratar, voy a hacer una burrada, contratar a 1000 agentes de medio ambiente para que detrás de cada pino, detrás de cada tabaiba hay un agente de medio ambiente diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer. No sería lógico y tampoco sería deseable. Como sociedad tenemos que tener claro que tenemos que cuidar esto, que tenemos que cuidarlo, y que si no lo respetamos nos vamos a quedar en pocos años sin bastantes de las joyas naturales que tenemos. ¿Cómo hacemos esto? Pues estamos observando que últimamente, en los últimos años, ciertas acciones que antes eran impensables. Pongo ejemplos que han salido en prensa y que todos pueden haber escuchado, se pueden haber hecho eco ustedes, los periodistas. El año pasado un grupo de turistas en los Ameos del Agua, en Lanzarote, dándose un baño en mitad del lago donde habitan especies únicas. En Lanzarote también otros turistas durmiendo dentro del cráter del volcán del Cuervo, en una zona de especial protección. En el Parque Nacional del Teide, unos turistas haciendo fuego, una gran hoguera, bueno, pues para calentarse. En mitad y al lado de los Roques de García, o con las motos haciendo cabriolas por las zonas de Mina San José. Otra noticia que también ha salido en el Parque Nacional de La Gomera, gracias a la actuación de los compañeros del Parque Nacional de Garajonay, se pudo parar antes de que se celebrase, pero había una asociación que se llama Tarsen, que quieren volver a revivir el simio que tenemos dentro. Querían hacer unas actividades dentro del Parque Nacional, dentro del corazón del Parque Nacional de Garajonay, dentro del Bosque del Cedro, en una zona de alta sensibilidad ecológica. Actividades de subirse a árboles, hacer hogueras, vivir en definitiva 5 o 6 días como primates, como monos. Sin entrar al fondo de lo que quieran hacer cada uno, lo que no podemos hacer es lo que querramos en los espacios naturales. Son espacios sensibles, espacios muy alterables, parece que siempre están ahí, parece que siempre van a estar ahí, pero sin embargo los que trabajamos día a día, los que trabajamos año tras año, vemos la evolución, a veces negativa y a veces positiva, de las acciones humanas y de las acciones de la administración y la sociedad sobre los espacios. Pues Antonio, la verdad es que, muchas gracias por habernos atendido y no cabe duda alguna de que para poder evitar ese tipo de conducta y sobre todo para que haya una eficaz vigilancia de nuestros espacios naturales es necesario que haya más agentes forestales, más agentes medioambientales. Esperemos que las administraciones escuchen esta llamada que ustedes están haciendo públicamente para que se convoquen más plazas, para que se convoquen más posibilidades para que se pueda concurrir a esa posibilidad de ser agentes forestales y medioambientales, que además es una profesión que nos parece bastante bonita, no solo necesaria, sino también bonita, y yo creo que es muy importante que tengamos los agentes necesarios en nuestros espacios naturales. De verdad, Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por prestarnos este momento y servirnos de altavoz para hacer llegar al resto de la sociedad nuestro mensaje. Muchas gracias.
Muchas gracias, Óscar. Hemos hablado muchas veces en esta mesa de esos actos vandálicos que se producen en nuestros espacios naturales y fíjate, las personas que tienen que estar vigilando que eso no se produzca, pues normalmente no tienen la capacidad para poder estar en todas las partes porque, entre otras cosas, no hay el personal suficiente. Cierto, porque es contradictorio, efectivamente. Por ejemplo, en Tenerife, ¿no?, con el Parque Nacional del Teide, ¿no?, el llamamiento constante que hacen los miembros de la corporación, los que están al frente de la institución insular, en este caso en la isla de Tenerife, para el respeto. Luego, evidentemente, contradictorio también con ese plan que elabora el propio Balbuena, la Consejería de Medio Ambiente y Transición Ecológica, como decía yo antes, el plan rector de uso y gestión del propio Parque Nacional del Teide, cuando tratan de regular, ponen orden con algunos mecanismos, algunas estrategias, cuando por ejemplo bueno, son épocas de nieve en el Teide y hay afluencia los fines de semana, sobre todo, que las guaguas lanzaderas, para que haya orden y que la gente controlar el número de personas que van a disfrutar con la familia en el Teide, todo efectivamente contradice sin duda al hecho de que no quieran, bueno, que le den la espalda o no quieran atender o hacer una realidad las reivindicaciones de mayor presencia de vigilantes, mayores dotaciones para que efectivamente, bueno, se siga proteger la conservación, en este caso de los parques nacionales, concretamente en el Parque Nacional del Teide, donde efectivamente se han vivido, porque si no se lo preguntan las organizaciones ecologistas de Tenerife, algunos episodios lamentables, pero que evidentemente ante la poca presencia, ante la escasez de efectivos, en este caso la gente de forestales o de medio ambiente, pues probablemente nos vamos a encontrar con algún que otro episodio desagradable, repito, en este caso en el Parque Nacional del Teide. La verdad es que yo me he quedado impactado también con esas imágenes de Timanfaya en la isla de Lanzarote, porque esto yo creo que reabre el debate también. Evidentemente necesitamos agentes forestales para controlar sobre todo esa llegada masiva de visitantes, pero quizás habría que empezar a plantearse, que es algo que también por ahí va el PRUC del Teide, la posibilidad de limitar el acceso, es decir, no puede haber una barra libre para que todo el mundo pueda entrar a los parques nacionales. Esto es habitual en otros lugares porque al final, obviamente, eso que estamos viendo ahí genera un impacto sobre nuestro territorio importante, ¿no? Entiendo que por ahí va el camino, efectivamente, poner límite, ¿no?, al uso, al orden y efectivamente tratar de controlar efectivamente, bueno, pues la entrada de los parques nacionales, en este caso concretamente el plan que elabora la Consejería de Transición Ecológica y Medio Ambiente sobre el Parque Nacional del Teide. Entiendo que efectivamente es el objetivo y por ahí, por esa dirección entiendo que va ese documento. Bueno, vamos a continuar, Óscar, porque cambiamos ahora de tercio. Hacía tiempo que no les contábamos novedades sobre el caso Mediador. Recuerden que una parte de ese caso ha sido asumida competencialmente por la Fiscalía Europea, pero la Fiscalía Europea pues está controlada, no controlada porque la Fiscalía Europea hace lo que quiere, lógicamente, o lo que estima, pero sí que hay un juez de garantías que mantiene un poco pues que el proceso se haga de la manera correcta y esa competencia recae en la Audiencia Nacional. Pues bien, fíjense lo que ha ocurrido hoy. Este titular, por ejemplo, de Canarias Ahora: la Audiencia Nacional deja en libertad al exgeneral Espinosa Navas, investigado en el caso Mediador. El exgeneral Espinosa Navas era el único de los investigados en el caso Mediador que se encontraba en prisión provisional. Ha sido el juez el que ha decidido en esa investigación que, como saben, en esta parte que afecta a esas contrataciones que se hacían en el Sahel, en el norte de África, de las que era responsable de seguridad, en materia de seguridad, el ex general Espinosa Navas de la Guardia Civil, bueno, pues está siendo investigada porque fondos o parte de los fondos de esas contrataciones llegaban desde la Comunidad Europea por la Fiscalía Europea. Óscar, noticia de alcance porque el único que se encontraba en prisión provisional, el único investigado del caso Mediador, ya está en libertad. Espinosa Navas, que fue efectivamente en este caso general de la Guardia Civil, es la pieza clave principal del caso Mediador. En este caso ya saben que fue juez general de la Comandancia de Las Palmas, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues ya saben que este juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en contra además también en su momento de la Fiscalía, el Ministerio Público se había opuesto, bueno, atiende a esa solicitud reiterada ya de las últimas semanas de la representación legal del propio Espinosa, que bueno, hasta ahora permanecía ingresado en la cárcel Tenerife 2, insisto, fue de los que cuando declaró ante la jueza de instrucción número 4 Santa Cruz de Tenerife, directamente se le ordenó el ingreso en prisión, el resto pues en libertad provisional. Queda efectivamente en libertad provisional, entiende además también en este caso la justicia que el riesgo de fuga es muy bajo y que en
en este momento, según, insisto, el juez de la Audiencia Nacional, no existe riesgo de alteración o destrucción de pruebas. También, evidentemente, bueno, Espinosa Nava tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y le prohíben abandonar el territorio nacional. Recuerden que la investigación, en este caso, va dirigida por supuesto en torno a la figura de Espinosa Nava, supuestos delitos relacionados con el crimen organizado, donde al parecer, según ha trascendido también, bueno, la investigación trata de seguir la pista a posibles supuestas cuentas del propio Espinosa Nava en otros territorios, en otros países. Recuerdan además también que cuando en este caso, bueno, la policía lo detiene, bueno, pues en este caso asuntos internos de la Guardia Civil en su vivienda, en su domicilio, en su chalet, en este caso en Madrid, en la capital de España, los propios investigadores, que eso fue relevante efectivamente para que se le ingresase directamente en prisión, hallaron en cajas de zapatos, en un armario, al parecer, en efectivo más de 60.000 euros. Evidentemente, eso, pues, ese hecho que halló la investigación puso ya el foco directamente de la propia justicia y por eso, efectivamente, directamente se le ingresó en prisión y hasta hace bien poco, durante las últimas horas, entiendo ya que ha podido salir, repito, donde estaba, que es la cárcel tinerfeña Tenerife 2. Lo cierto es que en las últimas horas, esta sin duda es la noticia más importante de los últimos días, pero en las últimas horas también hemos escuchado al que es el abogado del mediador, del propio empresario Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario de toda esta causa. Poniendo en duda la instrucción. Exacto, poniendo en duda. Recuerden que es el abogado también del administrador único caso Mascarilla, de la empresa que presuntamente estafó al gobierno de Canarias en el caso Mascarillas, el mismo abogado, después de que haya cambiado, de que el anterior abogado de Antonio Navarro Tacoronte renunciara a seguir defendiendo al propio mediador. Bueno, pues, como bien has dicho tú, ha puesto en duda la instrucción y ha pedido que se deje de investigar o se archive la causa, por lo menos en la parte que afecta al mediador. Efectivamente, ¿no? En este caso, Navarro Tacoronte, ya saben que, bueno, el abogado que tenía el propio Navarro Tacoronte, bueno, prescindió, dejó de asistir al propio mediador, como se le conoce. Ya saben ustedes además también que, bueno, ha tenido una relevancia pública tremenda, donde al propio Navarro Tacoronte se le investiga por supuestos, presuntos delitos de estafa, ¿no? Porque saben además también que le denunciaron los empresarios porque se sintieron estafados por este empresario, insisto, mediático, y que ha puesto en jaque la política española. Y bueno, el propio abogado, su nueva representación, que efectivamente, como dice Adi, representa a uno de los principales investigados, al empresario de Gran Canaria, sobre el caso Mascarilla, está poniendo en duda, dice que hay un vacío, que no se ha hecho bien la instrucción judicial. Es la primera estrategia, efectivamente, para tratar de que se archive y tumbar, insisto, la parte que le representa y que implica al propio Navarro Tacoronte. Por cierto, estuvo el martes en esta mesa José Luis Delgado, el director de infraestructuras viarias del gobierno de Canarias, y recordarás que le preguntamos por el caso mediador, por esa conversación en la que el mediador, hablando con uno de los empresarios también investigados, se refieren a él como una persona con la que incluso van a intentar mantener una reunión, y aseguró que no había tenido ningún contacto, que no sabe, ni con uno ni con otro. Sabe quién es, que no saben el quién propio Navarro Tacoronte, efectivamente. Efectivamente, no sabe quién es Navarro Tacoronte. Bueno, eso es lo que nos decía José Luis Delgado el martes. Saben que todos nuestros programas, la tertulia del martes con nuestro director, con Manuel Artiles, esa entrevista a José Luis Delgado, en la que no solo hablamos, obviamente, del caso mediador, sino de todas las novedades en torno a la movilidad en Canarias y, en concreto, de esos proyectos en la isla de Tenerife que intentan desatascar las eternas colas de la autopista del norte. Bueno, pues de todo eso está disponible en nuestro canal de YouTube, esa entrevista, ese programa, y en cualquier caso toda la programación de la amplia parrilla de producción propia de Mírame Televisión. En nuestro canal de YouTube pueden tener todos esos programas en la televisión a la carta. Y saben que aquí en Canarias al Día, Mírame Televisión, somos contundentes con el maltrato animal. Queremos que se dé ejemplo, contamos los casos habituales que suelen ocurrir para intentar concienciar y educar en la necesidad del respeto a los animales. Bueno, esta semana hemos conocido una noticia por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz. Ustedes saben que en la vía penal siempre hay una queja de las diferentes asociaciones y colectivos animalistas de que las penas son muy débiles, son muy flojas. Recordemos el caso de las peleas de perros y cómo un acuerdo con la Fiscalía permitió que esas personas que organizaban esas peleas evitaran entrar en la cárcel. Pero además de la vía penal está la vía administrativa. Y vean lo que ha ocurrido, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que yo creo que es un ejemplo a seguir. Santa Cruz de Tenerife multa con 10.000 euros a un vecino por el estado de abandono de sus perros. En la inspección realizada por el Ayuntamiento en una vivienda del barrio del Tablero se descubrió también un palomar
con numerosas aves muertas y en estado de descomposición. Una multa ejemplar del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, demostrando que evidentemente la vía penal es importante, pero también tocar el bolsillo puede ser una manera de concienciar y de prevenir este tipo de comportamientos. Porque de nada vale efectivamente las denuncias o el seguimiento que hacen los colectivos, las protectoras de animales, que hacen un trabajo formidable e impecable. De nada sirve efectivamente ese trabajo si la administración, en este caso los ayuntamientos, que juegan un papel importante en cada municipio para focalizar, controlar y actuar efectivamente a aquellos hogares, a aquellas familias, a aquellas personas, a aquellos ciudadanos que protagonizan el abandono efectivamente de sus mascotas o de sus animales. Y no hay mejor castigo que efectivamente una sanción contundente, en este caso económicamente hablando, como esta. La verdad es que bien por el Ayuntamiento de Santa Cruz en este caso, y ojalá, que insisto, que sea un ejemplo a seguir y que sea... Es complicado a veces ser duro con los vecinos, a los ayuntamientos les cuesta, pero yo creo que hay que empezar a hacerlo. Y ejemplariza además también las concejalías de bienestar animal, efectivamente, que son importantes, evidentemente, que la gente desconoce incluso que existen este tipo de concejalías, pero sí, efectivamente, que dirigen además y desarrollan este tipo de castigos con estas sanciones. Bueno, vamos a continuar, Óscar, porque a lo largo del repaso de la actualidad de este jueves, en una semana atípica, porque venimos una semana de puente, sobre todo para aquellos municipios en donde se celebra la festividad de la Cruz, la jornada de ayer, del día 3 de mayo, pero la actualidad nos ha seguido dejando, algunas manifestaciones. Por ejemplo, obviamente el día 1 de mayo los principales sindicatos salieron a la calle a protestar, a exigir mejoras retributivas en general para los trabajadores, amenazando con una conflictividad laboral y social que se podría generar a partir de las elecciones del 28 de mayo. Pero también fue una jornada donde los agricultores de la isla de La Palma aprovecharon para protestar, porque después de esa erupción volcánica siguen sufriendo las consecuencias de esa lava que ha sepultado muchos de sus proyectos de vida, muchos, en este caso, de sus tierras, a través de las cuales generaba toda su economía doméstica. Vean este titular, porque en este caso es una nota de Europa Press, lo hemos visto en todos los medios. Más de 200 agricultores pidieron en La Palma poder volver a trabajar sus tierras tras ser sepultadas por el volcán en 2021. El Cabildo de La Palma, a raíz de esta manifestación, también ha hecho algunas declaraciones sobre la posible concesión de una zona donde se va a permitir, si al final así, los gases y toda la situación complicada que se vive en estos terrenos lo permite, para que los agricultores puedan volver. Es una situación compleja, pero obviamente hay que ponerse también, hay que tener empatía y ponerse en la piel de estos agricultores cuyas familias, insisto, en muchos casos, sobre todo en la isla de La Palma, sobre todo en el sector del plátano, pero no solo en el sector del plátano, dependen lógicamente de esa economía del sector primario para subsistir. Bueno, quien conoce mejor que nadie el sector primario en Canarias y en concreto en la isla de La Palma es nuestro compañero de Mírame Televisión en La Palma, Lucio Hernández, a quien ya saludamos a esta hora de la noche. Lucio, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a ti, a todos los contertulios y, por supuesto, a todos los televidentes de Mírame Televisión. La verdad que tenía ganas de hablar contigo, porque cuando yo veía esta noticia, yo creo que es necesario que Lucio entre en el repaso aquí en Canarias al Día y nos ayude a entender por qué los agricultores ya no aguantan más en la isla de La Palma, hasta el punto de manifestarse el pasado lunes exigiendo poder volver a cultivar sus tierras. ¿Cuál es la situación, Lucio? Bueno, es una situación muy complicada. Hay dos partes importantes, que por un lado es lo que se llama la reparcelación de estas tierras que han sido cubiertas por la lava, más de 33 o 34 metros de lava sobre las producciones plataneras y de aguacate y viña también, pero sobre todo platanera. ¿Qué se plantea? Pues se plantea un plan de viabilidad que se está realizando por el Gobierno de Canarias, con otras administraciones, incluso el Estado. Hoy estuvo en la isla de La Palma el ministro Luis Planas, ministro de Agricultura, y estuvo viendo con los afectados de distintas organizaciones profesionales agrarias y también Asprocan y muchos agricultores cómo iba ese plan de reparcelación. ¿Por qué es importante? Porque hemos perdido más de 300 hectáreas de platanera y es necesario que presentar a Europa un plan de viabilidad para, por reparcelar, una concentración parcelaria de toda esa zona, porque claro, por supuesto, muchos de los agricultores no tienen dinero
para empezar otra vez a sorribar, que es la palabra que se utiliza, para empezar otra vez a cultivar sus plátanos, hacer las fincas y todo. ¿Qué se pretende? Bueno, pues hay mucha prisa con este tema, puesto que a partir de final de este año 23, si no se plantea ese plan de viabilidad en Europa, aquellos agricultores que tienen los plátanos bajo la lava dejarán de percibir las ayudas del POSEI, con lo cual, bueno, pues acabará remisiblemente pues la producción platanera. También, en este caso, hay varias formas de entender las cosas. De ahí esa manifestación que se producía delante del Ayuntamiento de Tazacorte, porque muchos agricultores no quieren esperar a que esté ese plan movido por la administración para empezar a sorribar, para empezar a trabajar, y solicitan que en los bordes de la colada ya se empiece a poder trabajar, puesto que, bueno, pues una de las principales cosas importantes para empezar a trabajar es que esté en el borde y tenga caminos de acceso, tenga agua, y bueno, pues se pueda hacer esa actividad. Lo que pasa es que, bueno, pues por ahora la administración solo dice que se puede sorribar 50 metros de los terrenos que tú tenías y que ahora están cubiertos de lava, y eso, por supuesto, eso parece muy poco, porque al final creo que son 2 fincas las que se pueden volver a poner en marcha. Se plantean también 3 cosas. Por un lado, se plantea hacer una concentración parcelaria de más de, casi 300 y pico fanegas, donde, bueno, lo que se busca es que la administración haga esas fincas que sean próximas a las que perdieron los agricultores, que a su vez tengan pues todo lo que le pide Europa, que sean sostenibles, que sean eficientes, que los riegos se puedan preparar para llevar, que los caminos y las carreteras de acceso se hagan por la administración, y no cada uno haga lo que quiera y lleve el agua por donde quiera, sino de esa manera se ahorra dinero del dinero que se le pide a Europa. Pero por otro lado, la administración también está viendo con buenos ojos que una vez se haya presentado ese plan de viabilidad, aquellos que puedan trabajar, que lo vayan haciendo. Y, sin embargo, después también hay otra posibilidad, que es que hay personas mayores que se quieren dedicar a otra actividad, o que ya no tienen el dinero suficiente para hacerlo, que quieren abandonar esos terrenos y pues venderlo, o que otras personas lo cojan, sigan con esos terrenos y ellos dedicarse a otra cosa. Es decir, hay 3 posibilidades. Por ahora es vital que se presente ese plan de viabilidad en Europa para que se mantengan los históricos, las ayudas del POSEI, y que se pueda sacar adelante. Hay que recordar que son, en este caso, 7 zonas las que están establecidas para hacer esa macrofinca, y esas 7 zonas dependen mucho de las temperaturas, porque no en todos los sitios las temperaturas son iguales. Entonces, el plan es organizar todo eso y, según las temperaturas sean más adecuadas, pues ir parcelando esa zona. Pero aparte de eso, muchos de los agricultores, compañeros, pues se manifestaban y están muy preocupados porque los precios del plátano están tirados. Imagínense ustedes que estamos recibiendo por el plátano 30 céntimos, cuando al final se está vendiendo los lineales maduros ya en la península a 2,99 euros. Diferenciales de precio de más de un 200%. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues por un lado, la ola de calor, que ha hecho que se adelante casi 2 meses las producciones, se hayan concentrado las producciones, y por otro lado también, me lo reconocía en la semana pasada en la entrevista que emitíamos en Mírame Televisión, el presidente de Asprocan, de que, falta una previsión para la retirada de la fruta. Porque, imagínense, compañeros, en Semana Santa hay solo 3 días de venta. Incluso en esa semana contactaba yo con uno de los receptores maduradores del País Vasco, y me decía que incluso el lunes también era fiesta en el País Vasco. Bueno,
Imagínense la cantidad de plátanos que mandamos para allá y que al final solo haya 3 días de venta. Eso hace un estocaje impresionante de los plátanos. Si no se retira la fruta con anterioridad para controlar un poco lo que llega, caen los precios, y ahora en este momento desde las plataformas de agricultores están exigiendo bueno, pues ayuda. ¿Por qué? Porque a 30 céntimos no es rentable producir plátano. Primero, porque ustedes saben perfectamente bien que tras la guerra de Ucrania ha subido todos los insumos, han subido los abonos orgánicos, inorgánicos, los insecticidas y sobre todo el agua. Entonces, muchos agricultores no pueden llegar a final de mes, no cubren gastos para producir esa fruta. Y bueno, pues ese es uno de los graves problemas. Pero no solo los agricultores, y en este caso del plátano y el aguacate, también los ganaderos. Los ganaderos a lo largo y ancho de toda Canarias están pasándolo muy mal con el tema de los insumos. La guerra de Ucrania ha disparado el precio de todo el forraje y bueno, 3 o 4 veces el valor que tenía antes, y al final pues los ganaderos no pueden comprar porque el precio de la leche y el precio de la carne sigue siendo el mismo precio de la leche y la carne de hace de 15 o 20 años atrás. Es decir, no. Pero sin embargo después en los lineales a los consumidores, bueno, pues se dispara para arriba y nosotros tenemos que comprarlo a un precio bastante caro. Eso es un poco en líneas generales lo que está ocurriendo. La verdad que es un resumen bastante profundo. Yo te lo agradezco mucho, Lucio, porque nos ayuda a entender todos esos frentes que están abiertos, algunos que son frentes comunes, porque la subida del precio de las materias primas, de los insumos, está afectando lógicamente a todo el sector primario de Canarias. Nosotros hablábamos el otro día con el secretario insular de la cooperativa de la COAC en Tenerife y nos contaba también, nos relataba también cómo está afectando lógicamente esa subida de precios a los agricultores y a los ganaderos de la isla de Tenerife. Vemos que en La Palma pues el problema es igual o incluso peor, porque la situación está agravada por todo esto que has contado, por cómo les ha afectado, les ha cambiado, digamos, la vida al sector primario de La Palma ese volcán. Pero hay cosas con las que me quedo. La necesidad de ese plan de viabilidad es urgente, que Europa sea solidaria. Yo creo que teniendo en cuenta esta situación extraordinaria lo tiene que ser, no puede ser de otra manera. Pero claro, también entiendo que por lo que tú me has dicho, ese anuncio que ha hecho el Cabildo de La Palma de quitar la zona de exclusión para que se pueda empezar a trabajar en esos 50 metros de determinadas fincas con licencia, en la práctica, Lucio, no va a servir para mucho. No, la verdad que no va a servir para mucho porque, bueno, 50 metros hemos contabilizado en la zona de Tazacorte, son 2 o 3 fincas las que se puede trabajar con eso. Es decir, me decía no hace mucho tiempo nuestra consejera de Agricultura, Alicia Van Ostende, del Gobierno de Canarias, que sería bueno mucho más, porque al final, si se va tocando por todos los frentes en los bordes de la lava, se va ayudando a que la reparcelación que tiene que pagar las administraciones públicas sea menos y sea más rápido. Aquí lo que se pretende es que sea lo más rápido posible, porque muchas veces estos proyectos de reparcelación a veces se dilatan en el tiempo y son 4 o 5 años. ¿Y qué pasa? Que mucha gente abandona, y sobre todo aquella gente mayor, porque tenemos unos agricultores bastante envejecidos, no hay relevo generacional y bueno, se pueden dedicar a otras actividades. Pero ¿qué problema hay en la isla de La Palma? Bueno, pues el problema es que tampoco se dispara el sector turístico. El sector turístico está anquilosado. Ahí tenemos esos proyectos de 2 eco-resorts que se iban a hacer en la isla de La Palma. Ya están, en este caso, bueno, pues las organizaciones, en este caso ecologistas, pues intentando pues parar. Al final no tenemos camas. Hemos perdido más de 6.000 camas por el tema del volcán. No tenemos camas, no vendrán los aviones. Por lo tanto, ese motor económico de nuestras islas, que es el turismo, tampoco se puede desarrollar en la isla de La Palma. Yo creo que es importante que se pueda desarrollar todo, la agricultura, el turismo, bueno, pues todo. Incluso la ciencia, en el roco de los muchachos. Pero bueno, lo importante es eso. Lucio, que es un panorama complicado sin duda para los palmeros, pero nosotros
personalmente te agradecemos y profesionalmente el trabajo que realizas para contarnos diariamente esa realidad aquí en la pantalla en Mírame Televisión. Y la verdad que, bueno, pues desde aquí no solo felicitarte a ti, sino también trasladar por tu parte mucho ánimo al sector primario de la isla de La Palma. Nosotros, como sabes, en Mírame Televisión, a través de Crónicas del Campo, pero también a través de otros espacios como Canarias al Día, estamos muy pendientes de todo lo que ocurre y queremos ser un altavoz también para esas reivindicaciones. De verdad, Lucio, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues la verdad que sí, Mírame Televisión es una televisión regional que llega a, bueno, pues a todos los sitios, y de hecho siempre me dicen cuando yo viajo por a otras islas que bueno, que es una televisión cercana, que está con la gente, y yo creo que eso es de agradecer. Pues Lucio, de verdad, muchas gracias por habernos atendido. Óscar Martín, la verdad es que sí, vaya la de problemas que tienen los palmeros, pero claro, La Palma es una isla que no se puede entender sin su sector primario. Cierto, la situación es agonizante para el sector de la agricultura, para los plataneros, efectivamente, pero me quedo, lo ha definido perfectamente para que se haga una idea de cuál es la realidad, el horizonte en la isla bonita de La Palma. El propio Lucio, efectivamente, bueno, saben además también que La Palma especialmente vive del sector primario, que La Palma especialmente vive del plátano, que el Valle de Aridane en su totalidad, su principal sostén económico son los plátanos, insisto, especialmente en esa zona golpeada, afectada por el volcán Cumbre Vieja. Si el turismo está ciertamente paralizado, si la actividad turística está mermada, si históricamente el turismo, la actividad turística en la isla de La Palma no fue su fuerza, porque además saben que por encima del turismo, como principal fuente económica, como estoy diciendo, en la isla bonita es el sector primario, la agricultura, por tanto, en este caso también la ganadería, pero especialmente el plátano. Si la situación del plátano está agonizando, podrán hacerse una idea de cuál es en estos momentos la realidad o el termómetro económico de la isla de La Palma, que pide ayuda SOS un día sí, otro día también. Pues Óscar Martín, con esta reflexión sobre el futuro de La Palma, yo creo que es una reflexión necesaria. Es verdad que lo hemos dicho muchas veces, teníamos miedo de que una vez que se apagara el volcán también se apagara el foco de la actualidad sobre la isla de La Palma. Por eso nosotros queremos seguir recuperando estas reivindicaciones y poner en valor el trabajo que realiza nuestro compañero Lucio Hernández. Es importante, hoy hemos estado en La Palma, en Lanzarote, en Gran Canaria, en Tenerife. Óscar, gracias por ayudarnos a repasar la actualidad de las islas. Es importante efectivamente que la sociedad palmera siga activa y que, bueno, reclame a las administraciones, al Cabildo, a los ayuntamientos, al Gobierno de Canarias, al Gobierno de España, efectivamente lo que ellos consideran justo para tratar efectivamente de recuperar todo el tejido económico, empresarial y social de la isla de La Palma. Gracias, David, muy buenas noches. Muchas gracias. Una sociedad activa como la de La Palma, como en general la de nuestras islas, una sociedad crítica y sobre todo una sociedad informada, entre otras cosas, para tener motivos para ir a votar, o por lo menos para tener claro a quién votar el próximo 28 de mayo. Nosotros no les vamos a decir a quién tienen que votar, les vamos a dar la información y ustedes ya sacarán sus conclusiones. Que pasen una feliz noche. Volvemos la próxima semana con más programas, con más entrevistas, con más información. Y recuerden que en breve comienza ya nuestro programa especial de entrevistas electorales Decisión 2023. Estén atentos a la parrilla de Mírame Televisión. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV.